Hola, en este video estudiaremos el tema correspondiente a las transformaciones sobre variables aleatorias, haciendo énfasis en el caso de variables discretas. El objetivo es mostrar los procedimientos matemáticos que conducen a la obtención de la distribución de una variable aleatoria. Sea X una variable aleatoria, la cual puede ser discreta, continua o mixta, de la cual se conoce su distribución, bien sea mediante su función de densidad o su función de distribución. Sea Y una variable aleatoria relacionada con X mediante la función medible G, esto es, Y es una función de X a través de G. Mostraremos la forma de obtener la distribución de Y para los casos más comunes que resulten de la combinación del tipo de variable aleatoria X y de la forma de la función G. Al efecto, estudiaremos los siguientes casos. Cuando X discreta y Y sea discreta. Cuando X sea continua y Y sea discreta. Cuando X sea continua y Y continua. Cuando X sea continua y Y mixta. Cuando X sea mixta y Y discreta. Y finalmente, cuando X sea mixta y Y mixta. A continuación, vamos a mostrar ejemplos en donde se evidencien la existencia de los casos mencionados. En este ejemplo, X es discreta ya que se trata de una variable Poisson y Y igual a X cuadrado también es discreta. Está de más decir que cualquier transformación sobre una variable discreta genera a su vez una nueva variable que sigue siendo discreta. En este caso, B es continua. Recuerden ustedes que exponencial es una variable continua, rango es los reales positivos. Y la parte entera de X, obviamente, es una expresión que genera valores enteros. De aquí, pues, que una continua obtenemos una discreta. En este ejemplo, X sigue siendo exponencial continua y Y igual a X cuadrado también genera un intervalo, por lo tanto, la transformación da origen a una variable también continua. De nuevo, la X exponencial continua. Y observen que Y genera, por una parte, un conjunto de puntos discretos, como son el 0, el 1, el 2 y el 3, y por otra parte, un intervalo. Por eso, Y es mixta. A continuación, la función X es mixta. Observe que toma valores puntuales en -1 y 4 y además valores en un intervalo. Y la variable Y pues, es parte entera de X, de tal manera que al aplicarle a los valores de X generan valores puntuales. Finalmente, la X mixta, igual que el ejemplo anterior, y la Y igual a X cuadrado preserva el carácter mixto de la variable X. En este video nos vamos a dedicar básicamente al caso en donde la variable X es discreta, dejando para próximos videos el resto de los casos. Sea entonces X una variable discreta con función de masa discreta f sub X, sea Y la variable aleatoria relacionada con X mediante la transformación Y igual a G de X, entonces la función de masa de Y en Y, más que esta probabilidad puntual, que a su vez se transforma en la siguiente probabilidad. Aquí el problema está en la determinación, obviamente, de la imagen inversa de Y. Ilustremos con un ejemplo muy sencillo.
X es la variable discreta que toma valores menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 con la función de masa que se está dando. Y debemos obtener entonces a partir de X las distribuciones de la variable U, que es X más 2, y de la variable V, que es valor absoluto de X. Cuando el rango de la variable X, recordemos que el rango es aquel conjunto de números reales en donde la función de densidad es positiva. Cuando este conjunto está constituido por pocos elementos, es conveniente mostrar en una tabla los valores de la variable X discreta y sus transformados. Así, en el ejemplo que nos ocupa, son los valores que toma la variable X, el rango. La variable U, recuerden que era X más 2. Da origen a estos valores. Y la variable V era el valor absoluto de X, dando origen a estos valores. De manera que están los valores de la variable original X y los valores de las variables transformadas U y V. Observe que la transformación U es inyectiva. Valores distintos de X generan valores distintos de U, mientras la V no lo es. Porque, por ejemplo, X igual a menos 2 y X igual a 2 generan la misma imagen. Esto va a traer como consecuencia que en un caso la imagen inversa será formada por más de un punto. Bueno, para el caso de la U, como es inyectiva, generalmente es lo que es un cambio de nombre. La probabilidad de que U sea 0 es idéntica a la de que X sea igual a menos 2. La probabilidad de que U sea igual a 1 es igual a la de que X sea igual a menos 1. U igual a 2, X0. U igual a 3, X1. U igual a 4, X2. Lo que estamos mostrando en pantalla. Y ahora sustituimos estos valores por la función de masa de X que ya se tiene pues, en la mano. Y aquí ya finalmente tenemos cómo se distribuye la variable discreta U. Veamos ahora la V. La V tiene el agregado de que al no ser inyectiva, la imagen inversa de un valor de V puede corresponder a más de un valor en X. Así observamos pues que para V igual a 0, U igual a 0. Para V igual a 1, X vale menos 1 o 1. Y por eso es la suma de sus probabilidades. Y para V igual a 2, X es menos 2 o 2. Y de ahí la suma de sus probabilidades. Resolviendo, pues, se llega finalmente a la función de masa de la variable V. En el siguiente ejemplo, estamos considerando la variable origen X como una variable Poisson, parámetro lambda, y se nos pide hallar las distribuciones de la variable U relacionada con X mediante la expresión X cuadrado más 1 y la variable B relacionada con X mediante esta regla de correspondencia. Menos 1 si X es par, 1 si X es impar. En este ejemplo, no procede la elaboración de una tabla, ya que el rango de la variable X es infinito numerable. Recuerde que al ser X una Poisson, aquí se tiene su función de masa y el rango de X está formado por los enteros positivos, pues, incluyendo el 0. La transformación U pues, es inyectiva, porque para valores distintos de X genera valores distintos de U. Y la imagen inversa de esta relación simplemente consiste en despejar X en términos de U y nos queda raíz de U menos 1. ¿Para qué valores de U? Observe usted que cuando X vale 0, vale 1, cuando X vale 1, vale 2, cuando X vale 2, o vale 5, etc. De tal manera, pues, que la función de masa de la variable U en un U genérico es la de X en G a la menos 1 de U.
Y esto se obtiene simple y llanamente sustituyendo en la de x, donde se vea x por raíz de 1 menos 1. De tal manera que ya hemos obtenido la distribución de la variable u. Para la variable v, nuestro problema es que la inversa ahora, al no ser inyectiva, está formada por un número, en este caso, infinito numerable de puntos. De tal manera que la imagen inversa del menos 1 está formada por aquellos valores de x cuya imagen es menos 1, que son los números pares. La imagen inversa del 1 está formada por aquellos valores de x cuya imagen es 1 que coinciden con los valores enteros impares. En consecuencia, la función de masa de b en menos 1 es la suma de estas probabilidades. En 2, en 0, en 2, en 4, etc. Y aquí podemos sacar L a la menos lambda, factor común en cada uno de ellos, por lambda a la 0 sobre 0 factorial, lambda al cuadrado sobre 2 factorial, lambda a la 4 sobre 4 factorial. Y esta suma, teniendo en cuenta pues sus conocimientos de cálculo matemático, es el desarrollo en serie del coseno hiperbólico de lambda, que no es más que e a la lambda más e a la menos lambda sobre 2, que al multiplicar por e a la menos lambda se genera esta expresión. Para el caso de la función de masa en 1, es la probabilidad en 1 más la de 3, más la de 5, más la de 7, sacando e a la menos lambda factor común, lambda a la 1 sobre 1 factorial, lambda a la 3 sobre 3 factorial, etc. El corchete es el desarrollo en serie del seno hiperbólico de lambda, e a la lambda menos e a la menos lambda sobre 2, que al multiplicar por e a la menos lambda resulta esta expresión. Y entonces, en definitiva, la variable v viene dada por esta función de masa. En el siguiente ejemplo se propone hallar la distribución de la variable y igual a x cuadrado, partiendo de que la función de masa de x tiene esta expresión. Lo complejo de este ejercicio básicamente es el hecho de que la función de masa de la variable original viene dada por varias reglas de correspondencia. Veamos entonces la forma de proceder. Aquí el problema, como bien vemos, es que cuál f sub x vamos a utilizar, si es este o este. Todo dependerá de la imagen inversa de la transformación. La e a la menos 1 de y es, independientemente de la ley de densidad de x, raíz de y. Pero ahora, fíjense bien qué valores toma entonces y. Cuando x varía de 1 hasta 100, la y toma valores 1, 2 al cuadrado, 100 al cuadrado. Por ello lo hemos puesto en rojo para hacer ver de que cuando vayamos a calcular las imágenes inversas asociadas con estos números, vamos a aplicar esta ley. Sin embargo, cuando la x está en 101, 102, 200, la y correspondiente es 101 al cuadrado, 102 al cuadrado, etcétera, que aquí pues lo hemos denotado en azul. Ahora bien, la función de densidad de x a la menos 1 de y, bueno, es la función de x en raíz de y. Pero ¿cómo evaluamos esto? Bueno, fácilmente. Cuando la y pertenezca a este conjunto, vamos a aplicar esta ley. Y cuando la y pertenezca a este conjunto, vamos a aplicar esta otra. Y así obtenemos la función de masa de la variable y. El último ejemplo tiene una doble complicación, o mejor dicho, más de una complicación, motivado a que la función de densidad de x
tiene dos leyes, y la transformación que relaciona Y con X también tiene dos leyes. Eso es lo que estamos viendo en pantalla. Las dificultades son, la función de masa contiene dos reglas, la transformación contiene dos reglas de correspondencia y además no es inyectiva. En estos casos ayuda, de alguna manera, a tratar de hallar una gráfica que nos relacione a Y con X. En esta gráfica observamos, pues, que para X entre menos 10 y 2, pues, rige la transformación Y igual al valor absoluto de X, mientras que para X entre 3 y 10 rige la expresión Y igual a 16 menos X. Hemos colocado en rojo la que corresponde con los valores de X entre menos 10 y 2 y hemos colocado en azul lo que corresponde para X entre 3 y 10. Como se observa aquí a continuación. Vamos a ver cómo obtenemos entonces ahora las imágenes inversas. Observe que la imagen inversa del 0 es el 0. La imagen inversa del 1 es el menos 1, 1. Y la imagen inversa del 2 es el menos 2, 2. Eso lo escribimos de esta manera. Cuando Y vale 1 o 2, su imagen inversa es menos Y. Pero ahora, para los Y 3, 4, 5 y 6, cambia el asunto, porque la imagen inversa del 3 es el menos 3, del 4 es el menos 4, del 5 es el menos 5, y lo escribimos de esta manera. Para los valores de Y, para 6, 7, 8, 9 y 10, tienen 2, como se observa a continuación. Para Y igual a 6, tenemos el menos 6 y el 10. No sé, y el 10. Para Y igual a 7, tenemos el menos 7 y el 9. Y así sucesivamente hasta el 10. Para Y igual a 10, pues tenemos el menos 10 y tenemos el 6. Finalmente, para los valores de Y entre 11, 12 y 13, pues la imagen inversa es 16 menos Y. Para Y igual a 11, la imagen inversa pues es el valor 5. Para Y igual a 12 es el valor 4 y para Y igual a 13 es el valor 3. Esto lo escribimos condensadamente en esta expresión. Los elementos en rojo se evaluarán con esta densidad y los elementos en azul con esta otra. Recuerden pues que aquí tenemos lo que vamos a evaluar con el rojo y aquí lo que vamos a evaluar con el azul. Así pues que para Y igual a 0, pues utilizaríamos esta que está aquí que nos da 0 y por eso no aparece acá. Pues involucrado aquí en todo otro lugar. Para Y igual a 1, pues y para Y igual a 2, es el menos YY evaluado con esta expresión. Menos Y al cuadrado más Y al cuadrado. Para Y 3, 4, 5 es esto evaluado con esta expresión. Para Y igual 6, 7, 8, 9 y 10 es esta suma. Esta con esta y esta con esta que está acá. Y dando origen a esta expresión. Finalmente, para Y igual a 11, 12 o 13, vamos a calcular esta, pero evaluada con esta expresión. Bueno, y ahora el resumen se muestra en pantalla. Espero que con estos problemas se haya aclarado de alguna manera las dudas que puedan presentar con respecto a las transformaciones sobre variables cuando esta es del tipo discreto. En los próximos tutoriales trataremos el caso
de variables continuas y variables mixtas. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.